Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos ahora en el segundo episodio de este podcast de convivencia educativa desde el Departamento de Educación. Convivamos. Convivamos es un espacio justamente para conversar, para llevar hasta ustedes, ¿cierto? Información importante y mensajes importantísimos en relación a la convivencia escolar. Hoy día nos acompaña, tenemos un invitado de lujo, digo yo. Franco Velázquez Adame es abogado con mucha experiencia en el área de la asesoría jurídica educacional, quien hoy día va a estar conversando con nosotros específicamente de aquello, ¿no? De la importancia de la normativa jurídica, ¿cierto?, en la convivencia escolar. Así es que, sin más preámbulos, gracias por venir, Franco. Seas bienvenido a este espacio de conversación donde queremos que te sientas cómodo, a gusto, y obviamente podamos conversar sobre la convivencia educacional desde la mirada jurídica, ¿ya? Que probablemente es el área más invisibilizada de la convivencia educativa y tan importante, ¿no?, como las relaciones propiamente tal. Así que antes de eso, de seguir con la conversación, me gustaría que te pudieses presentar, ¿ya? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Franco? Bueno, hartos años ya dedicándome a lo que es la parte jurídica de la convivencia escolar, bueno, y todo lo que tiene que ver con relaciones, ¿cierto?, a nivel de comunidad escolar. Ahora, agradezco la invitación, sin duda, y además, importante el programa y el tema, porque este tema que vamos a conversar hoy día no solamente está centrado en Purén, es a nivel transversal, ¿cierto? Afecta a todos los colegios de Chile por igual, y sobre todo en estos tiempos tan álgidos que estamos viviendo, y que pareciera ser que la parte jurídica un poco se nos complica, sobre todo en las comunidades educativas. Por supuesto. Y justamente en base a aquello, ¿no?, me gustaría entrar de inmediato en el tema. ¿Qué podemos entender entonces como normativa jurídica relacionada o vinculada a la convivencia educativa? Mira, Dani, esto parte, ¿cierto?, desde que comienzan las reformas educacionales de la última década, ya a partir del 2011. ¿Qué tenemos antes? Si uno ve un poco la historia de los colegios y ve un poco videos de películas antiguas, incluso de Cantinflas, ¿sí?, cuando hace el profesor, ¿cierto?, incurren varias prácticas donde raya, ¿cierto?, en lo que es vulneración de derechos, en lo que es maltrato directamente, pero que muchas veces los apoderados principalmente, que son mayores, como que les gusta esa dinámica, o sea, que el profesor sea autoridad plenamente en las áreas, les pueda decir de todos los estudiantes, por solo hecho de ser docente, ¿cierto?, es la máxima autoridad. Pero ya con el correr del tiempo, ¿cierto?, tenemos una mirada distinta, el enfoque de derechos. Y entendemos, ¿cierto?, que los estudiantes son sujetos de derechos, sujetos plenos de derechos. Todos los estudiantes, desde educación parvularia, ¿cierto?, hasta educación media, y bueno, obviamente en educación universitaria. Pero hoy día el foco está puesto, ¿cierto?, en educación parvularia básica y media. Y a partir de ello, ¿cierto?, es que con la entrada en vigencia de nuevas reformas educacionales, parte una nueva normativa, ¿cierto?, que es la normativa o el derecho educacional, como una rama del derecho. El derecho se compone de varias ramas, ¿cierto?, y a medida que han ido transcurriendo los tiempos han variado. Y así como existe el derecho civil, penal, laboral, también existe hoy día una rama que está muy recientemente iniciada, que es el derecho educacional. Y que además aún somos pocos abogados dedicados a esto, pero ha ido esto creciendo dada la problemática que hay en los colegios hoy día. ¿Cómo se vincula entonces la normativa jurídica y el cumplimiento de esta normativa, ¿cierto?, en las interacciones dentro de la escuela? ¿Cuál es el vínculo? El vínculo. La Ley General de Educación, ¿cierto?, establece la base del sistema educativo. Y a partir de ello, ¿cierto?, establece también derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. Entonces partimos ya con esos conceptos, comunidad educativa. Y también tenemos que saber que cuando hablamos de comunidad educativa no solamente nos referimos a los estudiantes, claro, o sea, también referimos a los docentes, a los asistentes de educación, padres y apoderados, equipos directivos, etc. Y con ello también la institucionalidad que ha surgido a raíz de esto, ¿cierto?, con la ley 20.529, ley de aseguramiento de la calidad de la educación, que crea otros órganos educacionales, la Agencia de la Calidad de la Educación, ¿cierto?, y la famosa Superintendencia de Educación. Y a partir de ello, ¿cierto?, que es el órgano fiscalizador, la Superintendencia de Educación, es el órgano que ha tomado el toro por las astas en educación, ¿cierto?, en cuanto a normativa, y es el órgano que ha dictado a través de circulares, a través de distintos tipos de normas, ¿cierto?, de carácter administrativa,
el cuadro, ¿cierto?, en el cual se debe marcar la convivencia escolar en los colegios. Y desde ahí, ¿qué es el impacto entonces en las comunidades educativas? Porque ya en cualquier colegio de Chile, ¿cierto?, aplica lo mismo. Exacto. Pero no de la misma forma, ¿cierto?, porque los colegios ven cómo aplican eso, pero deben cumplir un estándar mínimo. Y el estándar mínimo está fijado hoy día por norma. En relación a eso, ¿cuál entonces sería la importancia de que los equipos directivos, los equipos de convivencia, docentes, asistentes de educación y apoderados, padres y madres, ¿cierto?, conozcan la legislación vigente? Es relevante porque, bueno, por un lado fija los derechos que tienen los miembros de la comunidad educativa, pero por otro lado también los deberes, ¿ya? Y también con esto evita ciertas situaciones que sean arbitrarias, tales como, por ejemplo, que frente a una falta que comete un estudiante, el estudiante tiene, ¿cierto?, el derecho a saber cuál es la sanción que arriesga desde un principio. Es como el Código Penal. Yo sé que si robo o si mato, ¿cierto?, hay una pena que está asociada a esa conducta. Es lo mismo en los colegios. Si yo cometo una falta de distinto carácter, ¿cierto?, más grave o menos grave, ¿cierto?, sé que voy a tener que enfrentar un debido proceso, que es una de las garantías que rige, ¿cierto?, en este tipo de situaciones de convivencia escolar, y voy a tener un resultado que va a ser una sanción. Qué bueno que tocaste. Apelable, además. Claro. Qué bueno que tocaste justamente el tema. Hay un concepto que hoy día en convivencia se habla mucho y se dice mucho, que es el debido proceso. El debido proceso. En palabras simples para la comunidad, ¿cierto? ¿Qué es el debido proceso? Bueno, el debido proceso, Daniel, es una garantía constitucional, ya que y es casi un derecho humano, ¿cierto?, que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas, ¿ya? ¿Y qué quiere decir el debido proceso? El debido proceso es saber, ¿cierto?, que hay una regla, una norma en un colegio, ¿cierto?, llevando la educación, que se va a aplicar frente a una situación, que va a haber una persona que va a investigar, que va a haber una persona que va a revisar eso y que yo además voy a tener derecho a defenderme. Entonces, puedo ejercer una defensa, puedo presentar medios de prueba, voy a recibir una resolución, ¿cierto?, que me va a dictar o el encargado de convivencia escolar, ¿cierto?, el inspector general, que me va a aplicar una sanción y yo además voy a poder apelar. Y finalmente va a haber una doble instancia también que va a poder revisar esa situación y va a determinar si se ajustó, ¿cierto?, a la normativa o no. Y además tengo otras garantías, que puedo llevar esto afuera, puedo llevar esto, ¿cierto?, a través de la superintendencia, si me parece que algo fue injusto, o puedo llevar esto también a través de los tribunales especializados para este tema, generalmente las cortes de apelaciones, ¿ya? A través del recurso de protección. Y ahí si se determina, ¿cierto?, que hay una vulneración al debido proceso, obviamente que van aparejadas sanciones al establecimiento, pero además la Corte, a veces en sus fallos, ha dictaminado que se debe revertir la medida adoptada y volver a iniciar un proceso. Oye, Franco, y tú llevas más de 10 años de experiencia haciendo asesoría, ¿cierto?, jurídica en distintos establecimientos, tanto públicos como privados. Públicos, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes que se viven en esta cotidianidad o en esta, voy a decirlo, normalidad de situaciones conflictivas? Claro, mira, yo llevo 10 años en esto. Partí cuando esto estaba comenzando, en pañales. Y se cometían errores. Y hoy día se siguen cometiendo errores que son cuando uno los revisa, ¿cierto? Porque a veces hay dos formas de llegar como asesor, ¿cierto?, como abogado, este tipo de cosas. Una es como prevención, ¿cierto?, ir acompañando, y otra forma es llegar cuando el problema está, ¿ya? Como los bomberos, llegamos a apagar el incendio. Claro. Y el tema es, frecuentemente, es que los equipos de convivencia muchas veces se equivocan porque no siguen el estricto cumplimiento de lo que se ha fijado en los protocolos o en el reglamento interno. ¿Y por qué es tan grave esto? Porque hoy día, ¿cierto?, la ley, el sistema educativo, la ley, la constitución, ¿cierto?, permite a los colegios dictar sus propios reglamentos. Exacto. Entonces, la lógica que emite el órgano, ¿cierto?, que fiscaliza, es que dice, si usted como colegio es libre de dictar un reglamento, lo lógico es que usted mismo lo cumple, si usted lo dictó. Y si usted establece 10 pasos, tiene que cumplir esos 10 pasos. Y es ahí donde los equipos de convivencia generalmente tropiezan, porque de los 10 pasos se saltaron uno. Claro. O no cumplieron con las notificaciones que correspondía hacer. Y por eso se sanciona, porque vulnera el debido proceso. Entonces está todo unido. Claro. Y eso es lo que sanciona. Entonces muchas veces dicen los colegios, yo he escuchado a los colegios, que la superintendencia nos sanciona por todo. Uh-huh. O siempre tenemos que dar explicaciones por todo. ¿Por qué finalmente pasa eso? O sea, el error es no cumplir lo que yo mismo he fijado como reglas. ¿Cómo se puede actuar preventivamente antes de, ¿cierto?, desde una buena planificación jurídica? ¿Qué es lo que deberíamos tener entonces como establecimiento, como comunidad educativa,
el antes, quizás en el proceso de construcción, por ejemplo, de los reglamentos internos y protocolos de actuación. Claro, hoy día eso es muchas veces lo que pasa, lo que ocasiona el problema en educación. Es que las políticas que estamos instaurando están hechas a partir de situaciones que ocurren y no como algo preventivo. Entonces hoy día una buena planificación, ¿cierto?, dentro de un establecimiento educacional requiere primero que todo la participación de varios actores, ¿ya? Y estos procesos tienen que ser liderados obviamente por los equipos directivos en primer lugar, por el encargado de convivencia escolar, ¿cierto? Y tiene que adherir la participación de padres, madres y apoderados, de estudiantes, de docentes, de asistentes de la educación. Y en ese sentido, ¿cierto?, lo que debemos trabajar harto en colegios es la capacitación y formación, porque capacitándonos y formándonos vamos a saber dar una respuesta desde el primer principio, ¿cierto?, en que tomamos conocimiento de una situación que está afectando a la convivencia escolar. ¿Qué buenas prácticas recomendarías para los equipos de convivencia entonces, además de esta capacitación que acabas de decir, de la formación? La formación, mira, las primeras prácticas son estar al día con la normativa que va dictando la autoridad respectiva, ¿ya? Además, ¿cierto?, socializar estos temas, conversarlos, formar a los equipos, ¿cierto? Formemos a los equipos docentes, a los asistentes de la educación, porque a veces los asistentes quedan un poco de lado. Claro. En este tipo de formación. Como que los problemas solamente los tiene que atender convivencia escolar y los demás se lavan las manos. Y eso no es así. O sea, todos hoy día nos hemos enfrentado a procesos de nuestros distintos puestos de trabajo, ¿cierto? Y a partir de eso tenemos que estar formados y capacitados. Y conocer la normativa es fundamental en esto. Porque la normativa, ¿cierto?, es lo que nos raya la cancha para saber en cuál es el margen que tenemos para actuar. Hoy día no solamente la normativa es la que nos dispone la Superintendencia de Educación, ¿cierto? También tenemos otras leyes que también la están regulando, o sea, la ley TEA, la ley de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Sí. Ley 20.000 de drogas, ley de responsabilidad penal adolescente. Entonces no solamente nos podemos quedar con algunas cosas que escuchamos o que entendemos. Aquellas personas que hoy día forman equipos directivos, forman parte de los equipos directivos y forman parte de los equipos de convivencia, tienen el deber también de estar constantemente investigando estos temas, porque es a partir de eso cómo debemos actuar en la resolución de tantos problemas que sean. Por supuesto, y de hecho, bueno, hay un rol que es fundamental, ¿cierto? Es justamente cuál es el rol de la familia en el cumplimiento también de esta normativa, ¿ya? Desde esa lógica, ¿cuál serían entonces justamente aquellos roles que debe cumplir, ¿cierto?, la familia en relación a la normativa jurídica educacional? Uh-huh. Mira, la familia, como en todo proceso, es fundamental en esto, ¿ya? Muchas veces la familia dejó relegada el proceso de formación solamente al colegio. Entonces los estudiantes van de 8 a 4, por ejemplo, y después se olvidan que son estudiantes, pues se van a la casa y como que se olvidó el tema de la educación. Entonces las familias se han olvidado, ¿cierto?, de que son los primeros educadores de sus hijos. Y como primeros educadores de sus hijos también tienen que saber que tienen que participar en los procesos de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje no solamente significa ir a reuniones de apoderados, no solamente significa pagar la cuota del curso. Significa que si el colegio me está requiriendo algo, es que yo tengo que responder a eso. Si el colegio está requiriendo que yo sea más diligente con llevar a mi hijo a un especialista médico por X motivo, debo hacerlo, porque es para darle una correcta atención al interior del colegio, ¿cierto?, al estudiante en particular. O si el colegio me cita por una situación de convivencia escolar de mi hijo, ¿cierto?, que mi hijo pelea constantemente, es disruptivo, yo debo adherir a eso. Debo ir a las citaciones, debo también a aceptar compromisos, debo acatar las reglas, porque yo, por el hecho de matricular a mi hijo en un colegio, estoy aceptando el proyecto educativo institucional, que es lo importante, qué va a recibir mi hijo, qué valores, qué sellos tiene ese colegio en particular que lo diferencia de otro, y además acepto el reglamento interno, ¿ya? Entonces, cuando yo, apoderado, papá, mamá, firmo o matriculo a mi hijo en un colegio determinado, acepto para él, que es menor de edad, ¿cierto?, no se nos puede olvidar eso, que se le aplique el reglamento que está vigente en el colegio, en todo aquello que no sea contrario a derecho. Y desde ahí también se generan los problemas, porque muchas veces los apoderados, o sea, lo que más pasa, el reglamento dice un determinado corte de pelo o una determinada vestimenta, y los apoderados, después de que matriculan, saben lo que dice el reglamento, no lo cumplen. Y bueno, el colegio obviamente le dice al estudiante tiene que venir de tal o cual forma vestido, de tal o cual corte de pelo, y el estudiante dice no me pueden obligar, ¿por qué? Si yo aquí, pero el reglamento fue aceptado por sus padres. Entonces la discusión no se puede centrar en eso. Si yo acepto matricular a mi hijo en un colegio, acepto, ¿cierto?, las reglas, y es como que yo me asocio a cualquier club, a cualquier comunidad, ¿cierto?, que tenga un reglamento, yo por el hecho de ser socio acepto que se apliquen ciertas normas
por participar en ello. Claro. Y aquí es lo mismo, un colegio es lo mismo. Entonces, dentro de esa dinámica, cobra relevancia entonces la participación, ¿cierto? O la construcción participativa de estas normas, ¿no? Totalmente. Especialmente en el tema de reglamento interno, como el consejo escolar, que es justamente el órgano representativo Claro. de todos los actores de la educación o de la comunidad educativa, ¿cierto? Permiten hacer estos análisis. Quizás es súper importante también hacer un llamado a las familias, ¿cierto?, a involucrarse en estos procesos, en cuanto no solamente del conocer, ¿cierto?, que es nuestra responsabilidad. O sea, yo debo conocer o debo pedir a la escuela que me dé a conocer, ¿cierto?, el caso del reglamento interno o los protocolos de actuación, cualquiera sean estos, sino que también proponer, ¿ya? Claro. Cómo la familia se involucra en el proponer y en ser parte de este proceso de construcción de este ser humano, al fin y al cabo, porque son seres humanos que se van construyendo, ¿cierto?, desde lo más pequeño en toda su trayectoria educativa. En esa misma lógica, creo que es súper relevante lo que tú decías, que claro, cuando yo matriculo estoy aceptando también, ¿cierto?, las reglas del juego. Yeah. Estas son las reglas del juego. De parte de los estudiantes, ¿cuál sería entonces su responsabilidad? Además de cumplir las reglas, ¿no? Las reglas de este juego. Lo que pasa, Dani, es que, mira, aquí hay dos cosas importantes. Las comunidades educativas que tienen mayor participación de padres y apoderados son comunidades mucho más ricas que otras que no. Ya, esa es la base. Porque ya teniendo el respaldo de los padres en lo que hace el colegio, ¿cierto?, da una mayor fuerza. Y por otro lado, ¿cierto?, muchas veces las comunidades dejaban relegado a los padres decir, ¿sabe qué? Nosotros le entregamos el reglamento, debe suyo leerlo. Sabemos que las familias generalmente no leen los reglamentos, claro, ni los estudiantes lo van a hacer, porque son textos largos, poco llamativos además. Pero ahí está la responsabilidad entonces del colegio de formar y de destacar aquellos aspectos que queremos dar cumplimiento, de entregar eso a través de reuniones de apoderados, escuelas para padres, circulares, cápsulas en redes sociales, etc. Entonces están esas dos responsabilidades. Y respecto de los estudiantes, ¿cierto? Ellos son, como hablamos, ¿cierto?, son la generación del futuro, son el futuro de la patria. Y en ese sentido tenemos que ser enfáticos en que ellos se están formando. Entonces, aquello que nosotros estamos fijando como reglas en los colegios, ¿cierto?, es una base para lo que van a tener que hacer cuando sean adultos, claro, estén a cargo de la sociedad. Esto es relevante y a veces puede sonar un poco abstracto o poco cercano, porque decimos nosotros los estudiantes van a ser el futuro de la patria, y eso es como algo que no tocamos directamente en este momento. Pero si nosotros tenemos comunidades donde la violencia, no lo digo aquí por la comuna, ¿cierto?, pero uno lo ve en redes sociales o lo ve en los diarios, los medios de comunicación, en aquellas comunidades donde hay altos índices de violencia, ¿cierto?, es que los estudiantes no están teniendo reglas claras, pues. Entonces, ¿cómo están solucionando los problemas? A través de golpes, a través de armas, a través de funas por redes sociales, y después eso se transforma ¿en qué? En que cuando sean adultos, ¿cómo van a solucionar sus problemas? Entonces, a partir de la normativa que hoy día estamos instaurando en los colegios, ¿cierto?, es que fija las bases de un comportamiento mínimo si vivimos en sociedad. Y aquí podemos citar a grandes filósofos, ¿cierto?, que han hablado acerca de cómo debe ser la sociedad, ¿cierto? Citar a Hobbes, a Locke, ¿cierto?, a Montesquieu, y decir, ¿sabes qué? De los años 1400, 1300 que venimos hablando de cómo formamos una sociedad. Sí. Y hoy día parecía ser que a veces vemos los estudiantes que se están agarrando a puñetazos, ¿cierto?, golpes, cuchillos, que le pegan a los profesores con miedo. Entonces, ¿y qué nos espera para después cuando esos seres que se están hoy día formando, ¿cierto?, sean adultos? Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay un tema también relevante, que estamos viviendo en ciertas comunidades educativas hechos de violencia extrema, ¿cierto? Exacto. Y que rayan, ¿cierto?, en lo delictivo. Como son delictivos, ¿cierto?, el colegio debe adoptar ciertas medidas, pero los colegios no son policías, claro, ni son jueces para juzgar, ¿cierto?, ni son fiscales para investigar. Entonces, cuando hay situaciones que rayan en lo delictivo, los colegios, en general, las comunidades educativas tienen el deber de denunciar. Claro, son hechos constitutivos de delito. Hechos, ¿cierto? Y ahí no nos debemos olvidar, ¿cierto?, que la ley de responsabilidad penal adolescente empieza a regir desde los 14 años. Entonces, desde los 14 años, un estudiante que pelea con otro no es una situación de convivencia escolar menor. Es un hecho que es constitutivo de delito y por lo tanto tiene que ser denunciado en un plazo de 24 horas que establece la ley.
Y fíjate que desde un tiempo a la fecha, post pandemia, las fiscalías locales, ¿cierto?, de cada región, ¿cierto?, de cada comuna, están llevando seguimiento a esto, ya, cada vez más. Y ahí, fíjate que la fiscalía están citando a declarar a los estudiantes y están estableciendo penas a través de los tribunales, ¿cierto?, a través de un proceso. Pero previo a esto, ¿cierto?, se están dando órdenes de alejamiento. Sí. Y es una cuestión súper extraña, ¿ya? O sea, no extraña porque se puede dar, pero extraña cómo se aplica en los colegios. Entonces tenemos de repente 2 estudiantes que pelearon, se hizo la denuncia, fiscalía solicitó los antecedentes, llevó la causa, ¿cierto?, al tribunal, o lo derivó al tribunal de familia, ¿cierto? Claro. Y se fija una orden de alejamiento de los estudiantes, del que agredió generalmente al que es víctima. Sí. Y ahí se transforma en un problema para los colegios, porque tienen que adaptar espacios, tienen que separar a 2 estudiantes, a veces hay un puro curso, no hay cómo darle cumplimiento a la medida, pero es para que le tomemos el peso esto. Exacto. O sea, la ley de responsabilidad penal adolescente comienza a regir desde los 14 años y bueno, establece un tratamiento especial si es de menor de 16 o menor de 16, pero aplica una sanción. Claro, pero y se ven enfrentados a un proceso en tribunales. Lo hace responsable. Lo hace responsable de sus es responsable de sus actos. Y eso también es una cosa que se está dando ahora con mayor fuerza y que no es lejana, ¿cierto?, ni ajena a las realidades de las comunidades educativas. Qué importante porque, claro, efectivamente al inicio cuando hacíamos la introducción, ¿cierto?, hablábamos de que esto es como lo más invisibilizado de la convivencia escolar, pero es súper importante la normativa porque, como bien lo dices tú, o sea, entender, por ejemplo, que alguien es responsable penalmente de sus actos desde los 14 años en adelante, ¿cierto?, es súper relevante porque en definitiva también nos permite, ¿cierto?, rayar la cancha, saber dónde estamos parados, ¿cierto?, y cuáles son, cómo somos responsables también de nuestras acciones, porque aquí la invitación también es justamente obviamente a prevenir, ¿cierto?, a formar, pero cuando hay hechos constitutivos de delito también es importante que la comunidad sepa, ¿cierto?, que los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar. Claro. Así lo dispone la ley, no solamente los funcionarios públicos, también establece que los directores de los colegios, ¿cierto?, los profesores, los inspectores deben denunciar, ¿cierto?, y en plazos de 24 horas. Entonces yo, profesor, tomo conocimiento de un delito, o yo, profesor o inspector, tomo conocimiento de una situación, debo informarla, ¿cierto?, se debe hacer la denuncia porque es una obligación legal, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado porque también nosotros, ¿cierto?, en mi experiencia he visto que de repente situaciones, por ejemplo, de hechos de connotación sexual, en los cuales estudiantes le dicen a los profesores, ¿cierto?, bajo como que si fuera algún secreto de confesión. ¿Sabe qué, profesor? Una develación. Una develación, claro. Yo le voy a contar algo, pero no quiero que usted le cuente a nadie. Y quiero que me guarde el secreto porque yo no doy más, ¿cierto? Claro. Con esta carga que llevo, tengo que contársela a alguien. Y el profesor, o la profesora, o el adulto del colegio que recibe esta información no puede, por ningún motivo, puede guardar este tipo de secreto. ¿Ya? Aunque se rompa la confianza con el estudiante, si uno se calla, se transforma en cómplice. Y debe denunciarlo como corresponda. Sí, mira qué importante, hemos tocado temas que probablemente van a abrir una discusión tremenda o una reflexión tremenda, ¿cierto?, en la comunidad, y por eso quisimos justamente que este segundo episodio hablara de la normativa y especialmente apuntar a estos temas porque también sentimos que en nuestra comunidad educativa y especialmente en la familia, ¿cierto?, debemos educarnos, ¿ya? Debemos permanentemente educarnos. De hecho, este espacio es justamente para aquello, para que la comunidad, ¿cierto?, empecemos a aprender a convivir, que es tan importante. Vamos a tener otros episodios que tienen que ver con la educación emocional luego también, pero quisimos partir justamente con estos, primero, el primer episodio con la importancia de la convivencia, en este segundo episodio la importancia de la normativa, ¿cierto?, dentro de la convivencia escolar, porque necesitamos justamente apuntar a comunidades educativas más sanas, ¿ya? En base al respeto, en base a la tolerancia, ¿no?, en base a la empatía, a considerar al otro como un igual, ¿no?, aunque seamos distintos, diferentes. Para ya ir cerrando nuestra conversación y obviamente agradeciéndote todos los datitos y los tips, la información que nos has podido entregar, ¿algún mensaje hacia las comunidades educativas desde lo jurídico? Mira, se nos pasó el tiempo volando, sí. Pero es un tema que es grande, ¿cierto?, que cada día es más. A las comunidades, ¿cierto?, la formación es clave, ¿ya? Y el deber de formarnos depende, ¿cierto?, de un tercero. Depende de nosotros mismos, ¿ya? La ley se entiende desde que es promulgada, ¿cierto?, desde que es publicada, se entiende conocida por todos. Entonces, partamos de esa base.
Y obviamente, ¿cierto? Esto va además de la mano porque genera impacto en muchas otras cosas. O sea, una institución jurídica genera impacto en lo socioemocional, genera impacto en las relaciones que sean al interior de la comunidad educativa, y es de ahí la relevancia. ¿Ya? Si está todo unido, o sea, no podemos ver lo jurídico Exacto. aparte de lo socioemocional o cómo abordar las situaciones que se dan en la convivencia. También existen problemas, por ejemplo, de los apoderados con los estudiantes, o sea, apoderados que quieren ir a tomar justicia por su propia mano a las comunidades educativas. Entonces, qué bueno que sean estos espacios, ¿cierto? Qué bueno que se dan espacios de formación y que además, ¿cierto? Impacten las comunidades educativas como algo positivo. Muchas gracias, Franco, por este espacio de diálogo. Estamos súper contentos, en realidad. Yo me quedaría conversando, no sé, como 4 horas más de este tema porque siento que es muy profundo y hay muchas aristas para poder atenderla. Bueno, pero me puedes invitar a otro capítulo, no hay problema. Bien. Para la otra temporada. Se viene la segunda parte entonces sí, se viene la segunda parte. Creo que es relevante también, hacer un pequeño ahí resumen. Yo, como soy un poco mateo de repente, la normativa jurídica entonces es un marco que protege a todos los actores de la comunidad. Eso es relevante. Y también, ¿cierto? Es necesario tener permanentemente esta formación, dado que nos permite prevenir y para actuar correctamente ante situaciones complejas de repente. La convivencia escolar también se construye con el conocimiento y respeto a los derechos y deberes. Creo que eso resume también, ¿cierto? la conversación de hoy día. Pero antes de despedirnos de Franco, queremos hacerle entrega también de nuestro regalo. Nosotros tenemos aquí nuestro tazoncito de Convivamos y a todos nuestros invitados, ¿cierto? Se llevan el tazoncito así. El recuerdo. El recuerdo ahí para que lo lleve ahí, lo lleve ahí a la oficina. Ponga ahí Convivamos, porque de eso se trata justamente, de convivir, ¿no? Convivir sanamente, construir sociedad, como decíamos, casi finalizando también esta tremenda conversación. Agradecer infinitamente a Radio Límite que nos acoge, ¿cierto? Con su patrocinio. También nos permite estar en su dial. También aparecemos por las redes sociales de la radio. Invitarlos a que nos visiten a Educa Purén y también por las plataformas de la Municipalidad de Purén. Ahí está nuestro podcast ya que se sube a nuestras redes sociales. Y también contarles que estamos en Spotify. Así que si nos puede ver, nos puede escuchar en cualquier momento. Puede poner ahí, busque Spotify Convivamos y aparecemos nosotros como el primer podcast que está abordando la convivencia educativa, la convivencia escolar. Por nuestra parte, agradecer nuevamente, Franco, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecerle a cada uno de ustedes por la sintonía que nos están prestando. Y también les queremos invitar que si tienen alguna duda, consulta, algo les quedó ahí dando vuelta de la conversación, nos pueden escribir justamente a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Del Instagram de Educa Purén o el Facebook de Educa Purén. Y nosotros vamos a poder estar ya dando respuestas, ¿cierto? De manera directa, o quizás podemos volver a invitar a Franco ahí para hacer la segunda parte, ¿cierto? La respuesta a las dudas que nazcan ahí. Lo que pasa, Dani, que un minuto antes de terminar, ¿cierto? Es que, bueno, quizás hoy día el enfoque lo dimos a los estudiantes, ¿cierto? Sí. Pero no por eso también tenemos que ver que de repente los profesores también sufren otros tipos de... Sí. Y los funcionarios en general de los colegios sufren algún tipo también de violencia. Pero eso daría ya para otro capítulo. Sí, ¿sabes qué? Sí, qué bueno que lo tocaste. Sí, en realidad, porque no solamente esto está enfocado en los estudiantes, sino que en toda la comunidad educativa. Así que eso, queridos amigos y amigas, muchas gracias. Esto fue el segundo episodio de Convivamos, el podcast de convivencia educativa.